Chicas y chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema de ciencias sociales, del cual ya estuvimos haciendo actividades y las estuvieron haciendo de manera correcta, pero que quería que podamos ponerlas en común por si quedaban algunas dudas, ¿sí? Y que pudieran comentarlo, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con la década infame, un periodo que tiene una característica muy importante, que es que empieza con un golpe de Estado y termina con un golpe de Estado, ¿sí? Comienza en el año 1930 con el golpe de Estado de la mano de las Fuerzas Armadas que las lideraba el general José Félix Uriburu, que toma el poder por la fuerza. Luego continúa en una presidencia de elecciones fraudulentas nuevamente, se retoma el fraude electoral, la presidencia está en manos de Agustín Pedro Justo desde el año 1932 hasta el año 1938 y lo sigue en la presidencia Roberto Marcelino Ortiz desde el año 1938 hasta 1942, cuando por cuestiones de salud decide cederle el mando a su vicepresidente Ramón Antonio Castillo, quien está hasta el año 1943, cuando la presidencia es interrumpida nuevamente por un golpe de Estado, ¿sí? El golpe de Estado de 1943. Este periodo de tiempo, que en realidad no es una década, sino es un poco más, de 10 años, se denomina como década infame debido a que durante todo este periodo es un periodo que está asignado, o sea, es que está protagonizado por la corrupción, por el fraude electoral, aquello que ya veíamos que no sucedía más con la presidencia de Irigoyen y con la llegada del radicalismo y luego de la ley Sáenz Peña, vuelve a suceder durante esta época y también está asignado por las mentiras, ¿sí? Del gobierno hacia la sociedad y por otra parte de los gobiernos extranjeros, ¿sí? Es una década de mucha violencia, no es una década, vuelvo a repetir, es un periodo de mucha violencia, de autoritarismo, ¿sí? En donde no había libertad y donde comienzan, como bien les dije, otra vez el periodo de elecciones fraudulentas. Vamos a ver qué sigue en la próxima diapositiva. Bueno, bien, en esta diapositiva vamos a recordar, ¿sí?, qué sucede antes del golpe y quiénes se conforman en enemigos de Irigoyen durante su última presidencia, ¿sí? Es decir, que apoyan al golpe. Si bien el golpe va a estar protagonizado por las Fuerzas Armadas, con su líder José Félix Uriburu a la cabeza, va a haber muchos sectores de la sociedad que igualmente van a apoyar el golpe, ¿sí? Como vimos, muchas veces los sectores de la sociedad creen que estas medidas son las mejores, ¿sí?, para poder sacar al país adelante y terminan siendo todo lo contrario. Este es uno de los casos, ¿sí? El del primer golpe de Estado que se da en nuestro país, que se da en el año 1930, ¿sí? Bueno, a Irigoyen se van a oponer los grandes sectores financieros, ¿sí? Es decir, las grandes empresas, que muchas tenían vinculaciones con empresas extranjeras, van a dejar de poner sus fondos, es decir, su dinero en Argentina, van a dejar de invertir en los avances tecnológicos y por lo tanto se van a poner en contra, ¿sí?, del actual gobierno que era el de Irigoyen. La oposición va a estar en el Parlamento. ¿Qué significa la oposición parlamentaria? Significa que tanto diputados como senadores seguían siendo parte del orden conservador del Partido Autonomista Nacional y por lo tanto estaban en contra de Irigoyen, es decir, que cada vez que él intentaba llevar una ley al Congreso, todos sancionaban en su contra, es decir, para no aprobar esa ley, ¿sí? O sea, lo que sucede por otra parte es eso, ¿sí? El Parlamento va a estar en contra de Irigoyen. También iban a estar los universitarios, ¿sí?, que después de la reforma universitaria de 1918 entienden que Irigoyen no los apoyó sinceramente, sino que lo hacía por una conveniencia política de ese momento y se vuelven como sus enemigos, ¿sí? Por otro lado va a estar el socialismo, el Partido Socialista, recuerden que era el que más defendía y apoyaba a los trabajadores, ¿sí? Este partido iba a empezar a estar en contra de Irigoyen debido a que no estaba tomando ninguna medida en favor de los trabajadores en su última presidencia.
Recuerden que se había dado el crack de la bolsa de Wall Street en el 1929 y esto había provocado que todos los países del mundo entren en una gran crisis económica y que por lo tanto muchas personas, muchos trabajadores y trabajadoras se queden sin trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, el socialismo, que los apoyaba y que siempre estuvo del lado de los trabajadores, en este caso se conforma como un enemigo de Irigoyen. ¿Sí? Por otro lado va a estar el diario Crítica. El diario Crítica es un diario que está escrito también por anarquistas, que es otro espacio de la sociedad que estaba en contra de Irigoyen. Los anarquistas, recuerden que no son un partido político, pero sí tienen ideas en cuanto a la política y no apoyan a ningún tipo de partido político. ¿Sí? Este diario Crítica comienza a escribir acusaciones muy fuertes en contra de Irigoyen e incluso hacían presentaciones insultándolo. ¿Sí? Por otro lado están la Liga Patriótica y todas las Fuerzas Armadas que estaban del lado de Uriburu y Justo, ¿sí? Lideradas por los generales Uriburu y Justo. La Liga Patriótica es un grupo de jóvenes, ¿sí? Que tenía ideas fascistas, es decir, ideas que iban en contra de los trabajadores, de las clases sociales humildes, de los pobres, ¿sí? Y por lo tanto también odiaban, en realidad no a Irigoyen directamente, pero sí más bien al radicalismo por en algún momento haber apoyado a los trabajadores y a las clases sociales bajas. Por lo tanto, se conforman en un enemigo abierto de Irigoyen. Esta Liga Patriótica opera en la clandestinidad, ¿sí? Es decir, que ellos no formaban parte del gobierno y no se sabía muy bien quiénes eran las personas que formaban la Liga Patriótica y de forma muy violenta iban en contra de los trabajadores, ¿sí? Muchas veces con agresiones físicas, ¿sí? o con atentados a sus casas, eran un grupo muy violento. Bueno, todos estos sectores, grupos de la sociedad empiezan a conformarse como enemigos abiertos de Irigoyen y van a apoyar a las Fuerzas Armadas que comienzan con el golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930. ¿Sí? José Félix Uriburu es quien comienza con este golpe y lo que hace es pedir que renuncie el vicepresidente, ¿sí? Ya que Hipólito Yrigoyen ya había renunciado, había sido obligado a hacerlo, y piden que Enrique Santamaría también lo haga. Ponen preso a Yrigoyen, ¿sí? E ingresan a la Casa Rosada obviamente por la fuerza, y detienen a todos los miembros del partido político del radicalismo que ya no iba a formar más parte del poder. Seguimos en la próxima diapositiva. Bien, cuando José Félix Uriburu llega al gobierno, ¿sí? A través de este golpe de Estado, comienza un periodo, por supuesto, de gobierno autoritario, en donde no hay libertad de expresión, ¿sí? Se cancela al radicalismo personalista. Recuerdan que Irigoyen era parte del radicalismo personalista. Recuerdan que habíamos dicho que él se involucraba en todas las tomas de decisiones, ¿sí? Que hacía el gobierno, por lo tanto, por eso le ponen el nombre o la distinción al radicalismo de Irigoyen como radicalismo personalista, y por otra parte se conformaba el radicalismo antipersonalista, que eran quienes estaban en contra de Irigoyen, pero igualmente también eran radicales, ¿sí? ¿Qué sucede durante el mandato presidencial de facto de José Félix Uriburu? Bueno, se toman distintas medidas económicas, ¿sí? Hay una disminución del gasto público, lo que significa que mucha gente que trabajaba en el empleo público, ¿sí? Termina quedando desempleada, ¿sí? La echan para no tener que pagar sueldos y ahí poder ahorrarse un dinero, una medida totalmente antipopular y en contra de los trabajadores y las trabajadoras, ya que quedan en la calle sin poder ni siquiera llevar dinero a sus hogares, ¿sí? Ni alimentar a sus hijos, a sus hijas. Por otra parte, bueno, reduce la inversión pública, lo que significa que ya no iba, el Estado no iba a realizar más obras públicas. ¿Qué significa esto? No iba, por ejemplo, a gastar dinero en mejorar las vías férreas, no iba a gastar dinero en mejorar los caminos, las rutas, todo esto se va reduciendo, ¿sí? Y van dejando que
todos los alcances que se habían hecho en cuanto a las obras públicas queden de lado, ¿sí? Aumenta las tarifas aduaneras, por lo cual los productores argentinos que querían exportar sus productos al exterior tenían que pagar un gran impuesto, un impuesto muy, muy caro, por lo cual les era muy difícil poder exportar al exterior. Y bueno, todas estas medidas traen consecuencias que no eran las esperadas, ¿sí? Hay muchísimo desempleo, cierran muchísimas empresas, muchísimas fábricas, queda muchísima gente en la calle. Esta miseria lo que provoca es que se comiencen a conformar, ¿sí? Las villas, los barrios más pobres de la Argentina se comienzan a conformar durante esta época, debido a que mucha gente queda en la calle, ya no puede pagar los impuestos de un hogar y por lo tanto tiene que recurrir a vivir en asentamientos o en villas, ¿sí? Hay una disminución del consumo, la gente no puede salir a gastar dinero, es decir, por ejemplo, darse algún gusto, como por ejemplo ir a comer a un restaurante o como por ejemplo comprarse ropa nueva, ¿sí? Cuestiones que en realidad no son parte de darse un gusto, ¿no? Sino que forman parte de la vida de uno, ¿no? De poder hacer lo que a cada uno y a cada una nos gusta. No lo pueden hacer los trabajadores y trabajadoras durante ese momento debido a que estaban sin trabajo y con mucha reducción en sus salarios, ¿sí? Cierran muchas empresas, eso bueno, ya lo dijimos, lo cual también trae desempleo y todo esto es provocado por el autoritarismo que hay en el gobierno, ¿sí? Durante estas épocas, José Félix Uriburu va a estar en el poder hasta el año 1932, ¿sí? En el año 1932 se forma una alianza, ¿sí? La alianza se conoce como el partido La Concordancia, que tenía por un lado a los radicales antipersonalistas que lo conformaban y por otro lado tenía a los conservadores, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Se van a presentar a elecciones limpias como las que venían habiendo a partir de la ley Sáenz Peña. No, todo lo contrario. Se conforman en este frente para participar del fraude electoral, ¿sí? Por eso comienza a denominarse esta época como la década infame, ¿sí? Cambian las urnas, ¿sí? Hacen que la gente vaya a votar 2 veces, vuelve a haber votos cantados, bueno, todo en sí es un fraude. Todo lo que tiene que ver con las elecciones es fraudulento. Por supuesto, para que puedan ganar las personas que ellos querían que estuvieran en el poder, que son Agustín P. Justo, ¿sí? Y por el otro lado, Julio Argentino Roca, hijo, ¿sí? Es el hijo de Julio Argentino Roca, quien había sido presidente. Bueno, el hijo de Julio Argentino Roca llegan al mando, ¿sí? En esta fórmula del Partido de la Concordancia, Agustín P. Justo como presidente y Julio Argentino Roca como vicepresidente. Y ahí es cuando vuelve el orden conservador, la oligarquía, ¿sí? A formar parte del poder, a tener el poder. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, y es así como se inicia la presidencia de Agustín Pedro Justo, ¿sí? En el año 1932, que toma como una medida muy importante, ¿sí? La suspensión de los permisos de desembarco, es decir, que estaba muy difícil el ingreso, ¿sí? A varios extranjeros y extranjeras, ¿sí? Durante esas épocas todavía no, pero ya se estaba comenzando a gestar mucho conflicto en Europa, ¿sí? Debido a que se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por lo tanto, durante estas épocas se toman estas medidas para que no ingresaran más extranjeros a nuestro país, debido también a la situación económica que había. Bueno, y luego de Uriburu, ¿sí? Sus sucesores, en este caso Agustín P. Justo, se da cuenta de que hay que hacer un Estado intervencionista. ¿Qué significa esto? Que el Estado, el gobierno, tiene que intervenir en la economía, ¿sí? Toma medidas proteccionistas, lo cual significa que colabora con todas las industrias de nuestro país, ¿sí? De forma económica, por supuesto, otorgándoles créditos, ¿sí? Para que puedan aumentar su producción. El Estado entiende que no puede dejar de lado a las industrias porque si no, cada vez más iban a cerrar, ¿sí? Iban a dejar muchos trabajadores y trabajadoras en la calle, muchos más de los que ya había, ¿sí? Y por otro lado, fomentan la transferencia del agro a la industria. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que toda la ganancia que se obtiene de las exportaciones del campo
por ejemplo, lo que sea todo la ganadería y la agricultura, ¿sí? Las exportaciones de la carne y de los productos como los cereales, iban a ir destinadas a incentivar la industria, ¿sí? Ese dinero se lo iban a dar a los empresarios industriales para que pudieran continuar con su trabajo dentro de las industrias, como para que esto generara mayores puestos de trabajo y beneficios para los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Estas son las dos medidas económicas que toma Agustín P. Justo después de que entiende que no puede ser posible continuar con la política de Uriburu debido a la cantidad de personas que estaban en la calle, ¿sí? Sin trabajo y a la gran crisis económica y social que había en nuestro país. En el año 1932 también se provoca el pacto o el tratado Roca-Runciman, ¿sí? Este es otro de los motivos por el cual este periodo se denomina década infame, ¿sí? Este tratado que tenía como dos partes a la Argentina y a Gran Bretaña, ¿sí? Que era firmado por el vicepresidente y por el ministro de Gran Bretaña, Runciman, y por nuestro vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo, era una gran farsa, ¿sí? Porque de ninguna manera colaboraba con los intereses de la Argentina, sino que colaboraba con los intereses británicos. ¿Por qué? Porque, bueno, Gran Bretaña se comprometía a comprarle la carne a Argentina, ¿sí? A que siga habiendo esta especie de modelo agroexportador que ya no era como en épocas anteriores durante el orden conservador, si Argentina vendía esas carnes al precio más barato del mercado, ¿sí? Mucho más barato que cualquiera de las colonias de Gran Bretaña, ¿sí? Esto era el compromiso argentino y también Argentina se tenía que comprometer, por ejemplo, a dar trato preferencial a las empresas británicas. Esto significaba que si cualquier empresa británica quería venir a poner una sede en nuestro país, tenía que tener un trato preferencial. Por otra parte, también se le bajaban los impuestos, ¿sí? Cada vez que ingresan productos a nuestro país, para que esos productos ingresen hay que pagar una serie de impuestos que se llaman impuestos aduaneros, como lo vimos antes, y esto era lo que se le perdonaba a Gran Bretaña y a los productos que venían desde este país. ¿Sí? Por otra parte, se les resguardaban los intereses de sus frigoríficos y se le mantenía el monopolio del transporte. ¿Qué significaba esto? Que los transportes seguían siendo de empresas de Gran Bretaña, seguían siendo británicos. No había ningún tipo de fabricación ni de incorporación de transportes que sean de nuestro país. Por todos los aspectos que mencioné, este tratado es un tratado que solo beneficia a Gran Bretaña y que le da a la Argentina pocas posibilidades para poder crecer. ¿Sí? Vamos a seguir viendo qué es lo que sucede en la próxima diapositiva. Bien, ya vamos llegando hacia el final, ¿sí? De este periodo denominado como década infame. Vamos a resaltar, sí, algunos puntos importantes de la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz. Bueno, durante este periodo sucede a nivel mundial un hecho fundamental, ¿sí? Que es la Segunda Guerra Mundial, que ustedes lo pudieron ver en el video más o menos en líneas generales qué era lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿sí? Más específico en Europa, donde se enfrentan dos bandos, ¿sí? Uno que está a favor de los intereses del fascismo, ¿sí? En manos de Alemania, Italia, ¿sí? Que son los dos países en donde se estaban desarrollando regímenes autoritarios, fascistas, y por el otro lado iba a estar Gran Bretaña, ¿sí? Francia y otros países que se van sumando. A medida que va transcurriendo la guerra, que comienza en 1939, pero se extiende hasta 1945, y que tienen repercusión en todo el mundo, ¿sí? Repercuten en todo el mundo. Si bien esta guerra se estaba desarrollando en Europa, sí, era necesario que los países del mundo tomaran una postura en cuanto a la guerra. Si iban a apoyar a el bando fascista, ¿sí? De Alemania e Italia, o si iban a apoyar por otro lado a Gran Bretaña y Francia, ¿sí? Esto ya les digo, se da en varios países a lo largo de todo el planeta y por lo tanto también sucede aquí en nuestro país.
en donde la Argentina decide mantener su postura neutral, es decir, no va a apoyar a ninguno de los dos bandos, ¿sí? Va a mantenerse en la neutralidad, no va a ser, va a estar del lado de Alemania e Italia, ni tampoco va a mantenerse del lado de Gran Bretaña, ¿sí? Bien, bueno, por un lado eso y la influencia de lo que estaba sucediendo en la guerra, en todo lo que es Europa, también se da aquí en Argentina y aquí en Argentina también comienzan a haber bandos que son fascistas o antifascistas, ¿sí? Es decir, que están a favor del autoritarismo, de la violencia, como los fascistas, ¿sí? Que estaban, ya les digo, tanto en Italia como en Alemania, estaban liderando los gobiernos de esos países y otros bandos que no, que estaban en contra de todo esto. Eso mismo se da también en nuestro país, ¿sí? Si bien Argentina permanece neutral, hay bandos que están a favor de esta guerra y bandos que no, que están en contra. En realidad no sería a favor o en contra de la guerra, sino aliados en tanto un bando o en tanto otro bando, ¿sí? Bien, con respecto a las normativas o a las propuestas del gobierno de Roberto Marcelino Ortiz, tenemos él impulsa, ¿sí? Dos leyes que son importantes, por eso las puse en el PowerPoint, porque continúan hasta nuestros días, ¿sí? Establece dos días fundamentales de nuestra historia, que nosotros lo vemos en efemérides, que son el 20 de junio, como el Día de la Bandera, y el 17 de agosto por la conmemoración del fallecimiento del general San Martín, ¿sí? Son dos días que comienzan a funcionar en Argentina como fechas históricas y que se recuerdan y conmemoran con mucho orgullo, ¿sí? Bien, por otro lado, bueno, se comienza durante esta época la sustitución de importaciones, ¿sí? El proceso de sustitución de importaciones, ¿qué es lo que va sucediendo? Que se favorece a la industria interna. En lugar de seguir comprando productos manufacturados, se va a fortalecer a la industria dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque no se podía comprar Europa, ¿sí? Europa estaba en guerra, recuerden, y esto provocaba que Argentina tuviera que buscar otras soluciones para poder obtener los productos que antiguamente le compraba tanto a Gran Bretaña como a otros países europeos, ¿sí? E incluso esos productos que comienzan a fabricarse acá en nuestro país se empiezan a exportar a otros países, ¿sí? Bueno, el 3 de julio de 1940 el presidente Marcelino Ortiz le debe delegar por cuestiones de salud la presidencia a su vicepresidente, ¿sí? Ramón Castillo, y vamos a ver qué ocurre durante este último tiempito del periodo de década infame. Bien, y así vamos llegando hacia el final de la década infame. Vamos a hablar en líneas generales de lo que fue la última presidencia de este periodo, que es la presidencia de Ramón Castillo, quien recuerden que llega a la presidencia debido a la enfermedad que posee Ortiz y que le delega el mando, ¿sí? A él, que era su vicepresidente. Durante este periodo de gobierno, Ramón Castillo crea la Flota Mercante Nacional, nacionaliza el puerto de Rosario y hace que el ferrocarril sea del Estado, ya no esté más en manos de Gran Bretaña, y se construye la Avenida General Paz y distintas fabricaciones militares, ¿sí? Por otro lado, la guerra en Europa se potencia, se agrava, ¿sí? Y se van sumando otros países que no eran solamente europeos, como por ejemplo Japón, quien se alía con Alemania e Italia, y Estados Unidos, quien se alía con Francia, Gran Bretaña y Rusia, ¿sí? Y conforman en esta gran alianza una presión muy grande a nuestro país para que los apoye, ¿sí? Para que apoye a Gran Bretaña, a Estados Unidos, a Rusia, ¿sí? A Francia, pero eh,
el presidente Castillo decide mantener la neutralidad en cuanto al conflicto, ¿sí? Por otro lado, se realizan muchas denuncias de corrupción. Recuerden que durante esta época, que es la década infame justamente, se hicieron negociados en los que no se favoreció ni a los trabajadores ni a las trabajadoras, ni siquiera a nuestro país, sino que se favorecieron a países extranjeros. Esto es denunciado, ¿sí? por muchos miembros del gobierno como actos de corrupción, por miembros del gobierno, y no solo por miembros del gobierno, sino también por miembros de otros partidos políticos que estaban en contra del orden conservador, ¿sí? Como por ejemplo la oposición, que estaba integrada por radicales, por socialistas, demócratas progresistas, comunistas, que todos se alían en una sola coalición para poder vencer al orden conservador, ¿sí? Y que no vuelva a retomar el poder. Por lo tanto, en el 43, ¿sí? Se van a llamar a elecciones y los conservadores presentan a Ramón Patrón Costas como su candidato, ¿sí? Lo cual provoca un gran descontento, ¿sí? Y el 4 de junio de 1943 conforma el segundo golpe militar de nuestro país, que termina con la década infame, ¿sí? Y que inicia otro régimen autoritario, ¿sí? Violento en nuestro país. Bien, a este golpe también lo apoyan los Estados Unidos de América, ¿sí? Y los radicales, justamente porque no querían que el orden conservador siguiera en el poder, ¿sí? Los Estados Unidos lo apoyan, por supuesto, porque Ramón Castillo había tomado la decisión de no apoyarlos y de ser neutral en cuanto a la guerra. Por lo tanto, Estados Unidos también apoya la decisión de realizar el golpe, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a hablar de este periodo de década infame. Espero que hayan quedado claros a grandes rasgos lo que sucedió durante esta época. Son muchísimos los datos y hay muchísimas cuestiones que también quedan fuera de este PowerPoint, pero bueno, intenté recuperar lo que me parece más importante y lo que más les puede servir a todos y todas ustedes, ¿sí? Les pido por favor que cualquier duda que tengan me escriban, que realicen los comentarios del video para yo cerciorarme que lo hayan visto, que comenten aquello que más les haya gustado o aquello también que les haya generado dudas, ¿sí? Para que lo podamos charlar y lo podamos poner en común, ¿sí? Bueno, les mando un beso y fuerte abrazo y cuídense mucho. Seguimos en contacto.